si uno escucha a alguien que cuenta una experiencia cercana a la muerte en un país o en un continente y en otro continente y en otro distinto, te das cuenta que hay un hilo de Ariadna, como el del Minotauro, que une todo y cada uno de esos casos. Muchas veces la ciencia se llena de, y lo hemos visto, se llena de verdades absolutas que después tienen que refutar o que después te das cuenta que no son así. Sí es verdad que hay una corriente de sanitarios, de científicos, que pensamos que aparte de este cuerpo físico que nos lleva, que nos aporta, que a mí me han enseñado en la facultad y que he tenido que aprender y que, bueno, por los estudios de todo tipo, pero hay algo más, sobre todo cuando te das cuenta, cuando trabajas en un hospital, como me ha pasado a mí, o eres capaz de observar. Muchas veces no es lo mismo oír que escuchar, ni ver que observar, ¿no? Muchas veces hay que observar nuestro alrededor y te das cuenta que van pasando cosas, o te pasan cosas en un lugar o en un hospital, por ejemplo, pues te das cuenta que puede haber algo distinto a este cuerpo físico que conocemos. Y de hecho, el tema de hoy, la experiencia cercana a la muerte, así me lo han a mí demostrado. Evidentemente es una opinión muy personal, pero que compartimos otros muchos profesionales y otras muchas personas de muchos ámbitos de todo tipo. Evidentemente, si dijésemos que lo sabíamos todo, diríamos y entraríamos en la prepotencia. Y desgraciadamente, cuando muchas personas pensaban que lo sabían todo, ha venido una pandemia a decirnos que prácticamente no sabemos nada. Efectivamente, Miguel Ángel. Y es que hay muchísimos casos, hay documentación que sí bien es cierto que bueno, no se puede explicar, evidentemente, pero que es muy dispar que todo sea una coincidencia en tantos casos. Hablamos, por ejemplo, de los 9 estadios, por ejemplo, que por cierto, hablando de Raymond Moody, tengo que decir que tu libro no tiene nada, absolutamente nada, y con todo mi respeto lo digo, nada que envidiarle, Miguel Ángel. Es una gran obra, ¿eh? Muchísimas gracias por tus palabras, pero Raymond Moody fue una de esas personas, yo lo conocí hace unos años en persona en Canadá, en un congreso, es una persona encantadora de verdad, que habla contigo, que tiene una cercanía impresionante para la grandeza de persona que es, como científico, como médico, como divulgador, y una persona que supo llegar al público y transmitir pues unas ideas que incluso, fíjate que antes de Raymond Moody se habían publicado más de 30 artículos sobre experiencias cercanas a la muerte y que desde el principio del siglo XX, incluso en el siglo XIX, Wilson y otros autores, y Haynes, por ejemplo, en 1892 hablaba de experiencias cercanas a la muerte, pero ha sido Moody con Elizabeth Kubler-Ross los que han dado a conocer al gran público lo que es una experiencia cercana a la muerte. Yo te agradezco tus palabras, yo el libro lo he escrito desde el cariño, desde la experiencia. He disfrutado mucho, tengo que decir que he disfrutado mucho escribiendo el libro porque la persona que lo lee va a plasmar pues experiencias que hay, pero yo veo a la persona que estaba allí, veo el entorno. Para mí es como cuando alguien ve una foto y tú ves una foto y no te rememora nada. A mí me rememora esa foto, este libro me rememora mucha experiencia que he podido vivir y esta experiencia pues están plasmadas y otras muchas más. Entonces es como cuando alguien dice una frase pero te rememora o tiene una sinestesia de un olor que te hace un recuerdo. Eso es para mí, ha sido el libro. Miguel Ángel, esos 9 estadios que tanto y tanto y tanto parecen ser factibles en cada caso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se repita esta misma historia constantemente? Se repite la misma historia
a lo largo de toda la historia, fíjate que, por ejemplo, ya Platón hablaba en el mito de Er, de Alcino, bueno, vivió una experiencia con los muertos, y él vino después de los muertos. Lo que sí es verdad que todos esos estadios que cuenta Moody, que también hay otra serie de estadios que cuenta el doctor Grayson, también uno de los grandes divulgadores, hay que decir que no se cumplen en toda la experiencia cerca de la muerte. Pero sí digo, si uno escucha a alguien que cuenta una experiencia cercana a la muerte en un país o en un continente y en otro continente y en otro distinto, te das cuenta que hay un hilo de Ariadna, como el del Minotauro, que une todo y cada uno de esos casos. De hecho, hubo un estudio que realizó en los años 50, 60, OSIS, que cogió personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte y bueno, eran en Estados Unidos, era en Reino Unido y también en la India. Pues realmente simplemente son diferencias culturales. Donde uno le llamaba de una forma, el otro le llamaba de otra, pero simplemente eran esas diferencias. Yo creo que es la misma realidad. Lo que pasa que uno a lo mejor dice mesa, el otro dice table y el otro dice otra palabra similar, pero al fin de cuentas es una mesa que lo describe. Y otra persona dice es un trozo de madera que tiene 4 patas. Es la misma realidad. Lo único que las palabras muchas veces es difícil de sensaciones, de contar una historia donde la palabra hay veces que deforma esa realidad. La deforma involuntariamente, pero ahí está esa realidad y hay que sacar la sustancia de toda y cada una de las experiencias cercanas a la muerte. Sí, porque además, Miguel Ángel, es algo que no solo a la hora de explicar, sino cómo llegar a la hora de explicar y la gente que lo explica, porque no es fácil. Ahora, sí que es cierto que estos temas, yo agradecido de que sea así, tienen un abanico más amplio, un espectro bastante más amplio de personas, pero aún así siguen todavía, digamos, esa forma de quitarte de alguna forma del medio, de no valorarte en cuanto a lo que estás diciendo, porque como no puedes evidenciarlo. Pero claro, yo me ciño a lo leído y a lo documentado, y cuando me dicen, y esto es que tengo que decir, Miguel Ángel, que claro, bajo mi punto de vista, hay muchos aspectos que pueden o no estar ligados, pero que para mí sí, respecto a las experiencias cercanas a la muerte y esa consciencia, porque claro, eso puede, no se sabe tampoco que sea esa parte espiritual. Es nuestro yo, realmente, o por lo menos apunta todo a que es nuestro yo real, la persona que siente ciertas cosas, que decide ciertas cosas a veces sin saber por qué dos niños del mismo padre educados exactamente igual, uno es canela, me refiero, esto es literalmente, y el otro es blanco. Es decir, son cosas, y no hablo de piel, esto es de forma literal, es decir, son completamente distintos. Esto ocurre incluso con animales. Yo he tenido 2 hijos, son 2 hijos, uno de ellos ya falleció, y el otro está con nosotros, que es un bandarrilla, que es mi Toby, que bueno, es un hijo más para mí, y son 2 perros completamente distintos, Miguel Ángel, distintos. Hay algo más, eso que se nos escapa, pero es que eso que se nos escapa, que no es el tema de hoy, efectivamente, también tiene un alto porcentaje o parece ser que tiene un alto porcentaje en cuanto a las ECMs, porque ¿cómo me explican a mí una persona que es ciega de nacimiento y está documentado que pueda esclarecer cómo es su abuela o su padre? ¿Cómo es posible eso, Miguel Ángel? Claro, es una de las grandes preguntas. Lo que tú has dicho, personas con la misma cultura, cada uno tiene su idiosincrasia diferente, cada uno somos diferentes también. Esa es una de las grandes riquezas del ser humano, incluso de los animales. Tú has dicho lo de los perros. El que me conoce me sabe que soy muy amante de los animales, de los perros sobre todo. Aquí tengo mi perrita, si ahora después en un rato os la enseño, está todo el rato conmigo. Antes estaba mi amigo Jere, que el que ha visto algún vídeo ha visto que aparece o la ha escuchado ladrar. Pero con respecto a lo que tú dices de cómo una persona ciega es capaz de relatar
algo que no podría, estamos hablando de ciegos de nacimiento, ¿eh? No estamos hablando de personas que han visto y que evidentemente tienen un bagaje y un recuerdo en su hipocampo, en su zona central del cerebro, sino personas que jamás han visto en su vida, pues son capaces de contar qué es lo que ocurre a su alrededor durante experiencias cercanas a la muerte. Un autor que fue Kenneth Ring, fue el que describió esos casos de experiencias cercanas a la muerte en invidentes de nacimiento. Pero claro, es que no describe, pues bueno, hay una habitación o estoy en una cocina, sino que describe datos concretos y concisos de la habitación. Pero es que personas, por ejemplo, en un coma inducido, coma por un traumatismo, por una enfermedad, son capaces incluso de decirnos qué es lo que ocurre en una habitación. Pero curiosamente yo he recogido varios casos de personas pues que incluso es capaz de contar lo que ocurre en ese mismo sitio o fuera de ese lugar. Incluso de describir la marca de un aparato que se había estropeado mientras lo estábamos operando, que era el único aparato que existía en el hospital en aquel momento, por lo cual cuando él se despertó y miró, no pudo ver la marca de ese aparato. ¿Cómo puede una persona estar ahí? Está la conciencia, evidentemente. Hay algo supracorporal que le ha dicho, que le ha indicado, porque el fruto de la imaginación, evidentemente, sería muy difícil, por no decir imposible. Y el punto de vista neurofisiológico, como habla la doctora Blackmore, una de las personas que dice que la experiencia cercana a la muerte es simplemente un cerebro en estado caótico y que, bueno, por la pérdida de oxígeno, lo que es la hipoxia, aumento de anhídrido carbónico, que es la hipercapnia, pues empieza a alucinar. Es verdad que algunos se pueden explicar, o incluso por medicamentos, pero hay muchísimos casos que no se explican ni por medicamentos, ni por la hipoxia, ni por la hipercapnia. Pero como tú bien dices, o por ejemplo, hay otro científico, el doctor Morse, que recoge experiencias cercanas a la muerte en niños. Son personas que ellos te cuentan lo que ellos ven, lo que ellos sienten. Ahí sí que no hay la intoxicación social que podemos tener todos. Habríamos incluso personas pues que han tenido son tetraplégicos, también te cuentan pues cosas que no han podido remitirte en estos casos. Son muchos casos, hay mucha bibliografía. Fíjate que yo te diría que ahora mismo, el otro día, a mí me gusta siempre reactivar y ver qué estudios se están haciendo. Yo participo en algunos. Hay como 20 y tantos estudios, lo que yo he podido localizar, activos y que se están haciendo, no solo el Auer de Samparnia, que yo creo que es el más famoso de todos, sino estudios de todo tipo. Y te das cuenta que, como tú bien has dicho, cada vez hay menos miedo a contarlo, los científicos a investigarlo, y posiblemente con eso sacaremos, si no sacamos prontamente una conclusión, seguiremos dando pasos y subiendo esa escalera hasta que lleguemos al lugar donde, digamos, ocurre esto.